muy preocupados con la situación que hoy se está presentando en Ecuador. Y bueno, por supuesto que para nosotros un gusto que un ex vicepresidente de Ecuador nos conceda esta entrevista. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Daniel, por la invitación y a tus órdenes. Realmente hoy la noticia acá en Europa, publicada por el Le Monde, acá en Francia, tiene que ver con este titular donde la comunidad internacional condena a Ecuador por el allanamiento a la Embajada de México en Quito. Pues Estados Unidos, la ONU y casi todos los países suramericanos han criticado el arresto forzoso de Jorge Glass, ex vicepresidente también de Ecuador. ¿Y usted cómo interpreta el actuar del presidente Noboa frente a esta situación, ex vicepresidente? Más que criticar el arresto forzoso, lo que se critica es la violación de la soberanía de las embajadas, ¿no? De ese principio de inmunidad territorial que tienen todas las embajadas en el mundo. Y me parece que si bien es cierto, el gobierno de México se encargó, si se quiere, de generar provocaciones, lamentablemente el gobierno de Ecuador se dejó provocar. Me parece que Ecuador hoy la tiene difícil en el plano internacional. Quienes queremos a nuestro país esperamos que las cosas no pasen más de un fuerte llamado de atención, que no existan sanciones que afecten a los ecuatorianos, pero es así como lo hecho por México es injustificable, también lo actuado por Ecuador es muy difícil de defender, ¿no? Bueno, acá la situación, digamos, la crítica que se vive en Europa es muy compleja. Usted también fue candidato a la presidencia en las últimas elecciones de Ecuador. Queremos saber qué está pasando en Ecuador y si realmente se justificaba esta agresión contra la Embajada de México. Hay un rompimiento de relaciones. Ahora, la pregunta es, ¿usted cree, ex vicepresidente Otto, que si este mismo hecho se hubiera dado en la Embajada de Estados Unidos en Ecuador, habría actuado Daniel Noboa de la misma manera y habría irrumpido también para detener a Glass? No sé, tendrías que conversar con él, pero yo creo que no se debe haber hecho en ninguna embajada, ¿no? Ni en la de Haití ni en la de Estados Unidos. Todos los países tienen los mismos derechos en función del respeto de los tratados internacionales de los cuales todos somos signatarios. Y como te digo, ¿no? México abusó, a mi criterio, en mi opinión, de la figura del asilo, que debe de ser otorgado solo en casos específicamente de persecución política. Pero eso no es justificación y de hecho es jurisprudencia, inclusive pedida por el Ecuador cuando Ecuador asilaba a Julian Assange, expresamente especificando que eso no es justificación para violar los derechos y los tratados internacionales. Entonces, hoy Ecuador la tiene cuesta arriba en su defensa en el ámbito internacional e insisto, como ecuatoriano lo que espero, lo que deseo y en lo que ayudaré es que estas sanciones no sean más que un fuerte llamado de atención porque el país ya está pasando situaciones muy complejas, difíciles de seguridad, de economía, como para sumarle a esto problemas adicionales, ¿no? Además, la relación de México con Ecuador, si bien es cierto en lo comercial no es tan relevante, hay dos temas que son trascendentales y por los cuales es importante retomar lo más pronto posible esta relación. El primero es que la transnacionalización de los carteles mexicanos ha afectado a toda la región y principalmente al Ecuador. La ola de violencia que vive el Ecuador tiene mucho que ver con el crimen organizado mexicano utilizando nuestro territorio para operar. Y eso se resuelve trabajando y coordinando acciones entre las fuerzas de seguridad y las autoridades de ambos gobiernos. Eso no se resuelve con ambos gobiernos distanciados. Y lo otro que es mucho más humano es que hay decenas de miles de ecuatorianos que están migrando de forma ilegal, desgraciadamente, por falta de oportunidades, y están transitando por México y necesitan todo el apoyo, toda la coordinación, todo el respaldo humanitario y consular que se les pueda dar a estos miles de ciudadanos. Y si hay relaciones rotas, pues eso es mucho más difícil, ¿no? Entonces, por el bien de todos, es hora de encontrar una salida rápida a esta situación y de pasar la página. Bueno, nosotros tratamos de entrevistar también en este medio y le extendemos la invitación públicamente al expresidente Correa, quien se encuentra precisamente exiliado muy cerca acá de Francia, está en Bélgica y él se ha pronunciado en varios medios europeos
después de la ruptura inmediata que anunció México el pasado viernes por la tarde de romper, digamos, esa relación diplomática con Ecuador. Rafael Correa denunció y habló de una invasión y dijo que en otras circunstancias podría haber sido una casus belli que podría conducir a la guerra. Y digamos que, ¿qué piensa usted de esto? Hay que ver que Glass fue vicepresidente precisamente de Correa y que Correa tiene también una orden de captura en Ecuador por denuncias de corrupción. ¿Cómo interpreta usted también ese pronunciamiento de Correa desde el exilio en Bélgica? Más que eso, lo grave es que está activamente buscando que se sancione al Ecuador y eso sí no tiene presentación, ¿no? Uno esperaría que un exmandatario, más allá de sus afinidades políticas y su amistad con Glass, ayude, sobre todo por su relación directa y personal con López Obrador, ayude a que esto no pase a mayores. Pero está activamente pidiendo sanciones hasta económicas en contra del Ecuador. Y la verdad, eso es lamentable, yo lo rechazo y más bien espero, insisto, deseo que ojalá esto no pase a mayores y que podamos rápidamente pasar la página y retomar relaciones con México. Sí, muy grave lo que dice Correa. Dice que sería asesinado o encarcelado, así lo dijo en los micrófonos de France 24, si regresara a Ecuador y que por eso tiene su exilio con su familia acá en Europa. Bueno, quiero, Todo ser humano, con razón o no, tiene derecho a buscar asilo y exilio. Yo no, eso no lo puedo discutir. Y si él cree que él o Glass creen que tienen, digamos, sentencias injustas en el sistema judicial ecuatoriano, tienen todo el derecho a acudir a instancias internacionales, pero no lo han hecho. Entonces deberían de hacerlo si realmente creen que han sido injustamente sentenciados. bueno, precisamente ha sido el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien ha también solicitado a la CIDH las medidas cautelares con Glass. ¿Qué piensa usted de esta solicitud de parte del presidente colombiano Gustavo Petro? Lamentablemente, nuevamente un mandatario está metiéndose en temas judiciales e internos de otro país y que los temas judiciales debieron haberse quedado solo en el plano judicial. En mi opinión, insisto, yo no soy nadie para opinar de las sentencias en contra de nadie, pero si nosotros no andamos opinando de las sentencias en Colombia ni de las sentencias en México. ¿O usted ha escuchado a las autoridades ecuatorianas emitir criterio al respecto? ¿Ya? Creo que tienen que respetar la independencia de las funciones en el Ecuador y los sistemas judiciales de nuestro país. E insisto, que no son perfectos, que seguramente cometen errores, pero si alguien se siente perjudicado por ese sistema, que acuda a las instancias internacionales que corresponde. Y no se puede, así como no se puede transgredir las embajadas, tampoco se puede seguir abusando de la figura del asilo. ¿Ya? Es decir, el asilo, que me decía un diplomático hoy acá, el asilo, que es un templo de la inmunidad, no se puede terminar convirtiendo en un búnker de la impunidad. ¿Ok? Ya no podemos confundir los Vemos, conceptos. Hay un caso súper interesante y de un país que yo respeto mucho, que es el Uruguay, que además es el único que, si bien es cierto, ha rechazado lo que ha hecho el Ecuador, también ha resaltado que México cometió un error al entregar ese asilo. Porque Uruguay, en el 2018, ante el caso de Brecht en Perú, recibió al presidente Alan García en su sede diplomática y analizó la posibilidad de otorgarle asilo. Y al revisar que se trataba de un caso de crimen normal, digamos que era corrupción, le agradeció, siendo Tabaré Vázquez amigo de Alan García, le agradeció y le dijo que no aplicaba, Daniel, porque el asilo también es una institución que tiene que ser respetada. ex Ser vicepresidente, político o haber sido político no significa que todo lo que tú tengas con la justicia es político. ¿Me explico? claro, ex vicepresidente, es un acuerdo milenario de Viena, ¿no? Y del derecho internacional, que por supuesto será revisado también en torno a esta situación. Pero la pregunta acá es, si Otto Ramón fuera hoy el presidente de Ecuador, ¿habría hecho lo mismo? Había muchas formas de manejar esta crisis sin exabruptos, ¿no? Desde el inicio que López Obrador empieza a opinar innecesaria e injustificadamente del asesinato de Fernando Villavicencio, porque ahí es que empieza a encenderse esta mecha, ¿no? Hasta cómo concluye esto, habían otros caminos. Es decir, el riesgo de fuga era real, podrías haber controlado el perímetro de la embajada, podrías haber controlado el sistema migratorio ecuatoriano. No era la forma y no, te repito, o sea, no quiero justificarlo porque no coincido, no comparto,
pero como te digo, había muchas formas de manejar esto, inclusive la comunicación directa entre ambos mandatarios podría haber sido una mejor salida, ¿no? Bueno, tenemos la noticia también reciente de Glass de un intento de suicidio con antidepresivos en la cárcel que ha sido trasladado a un hospital. ¿Qué información tiene Glass o qué es lo que sabe o por qué llegar a este extremo de atentar contra su propia vida, él mismo? Digamos que, Desconozco, ¿de mi qué se le querido, acusa hoy a Glass? no lo conozco al señor Glass, no desconozco, Daniel. Pero la Sin justicia duda de no qué tiene. lo acusa en Ecuador y por qué es condenado precisamente, Casos de doctor Otto, corrupción que pasan por sentencias de Odebrecht. asociación ilícita y cohecho, si no me equivoco. Tiene 3 sentencias ya. Pero a ver, de nuevo, aquí hay otro tema, ¿no? En este mundo tan polarizado, como te decía hace un rato, tan coyuntural, también se llega a creer que la temeridad es valentía y que hay justicia en la humillación, ¿no? Si el Señor tiene que cumplir condena, pues que la cumpla, pues sin humillación, que vaya donde tiene que ir y que cumpla su condena. Bueno, ¿cómo evalúa usted este gobierno de Noboa? Vienen nuevas elecciones presidenciales en Ecuador y cómo está también el gobierno de Noboa en materia de derechos humanos en medio de una gran guerra que se libra contra el narcotráfico. Quien sea que ganaba esta elección iba a ser juzgado por su performance, su desempeño en el tema de seguridad. Lamentablemente, el tema de seguridad en el Ecuador se ha agravado, no encontramos camino todavía. Y yo como ecuatoriano, más allá de mi rol en la vida pública, como ecuatoriano lo que quiero es poder vivir en paz, ¿no? Ojalá y las cosas cambien para bien. Hasta ahora han tenido serias dificultades para lograrlo. Esta próxima semana tienen una consulta popular que para el gobierno es una medición en alguna forma de su popularidad y de sus posibilidades de reelegirse. Este acto, que yo no comparto ni respaldo, aquí tiene mucho apoyo porque se interpreta, a mi criterio, de forma equivocada como un acto de justicia, ¿ya? En el Ecuador. Y este acto le permitirá al presidente recuperar algo digamos, del deterioro que venía teniendo de su aceptación y le servirá probablemente para ganar la consulta popular. Pero no se trata de eso, ¿no? No se trata de eso, se trata de respetar las normas y de hacer justicia sin violar la ley. Gracias, querido Daniel. Oye, siempre un gusto saludarte. Bueno, ex vicepresidente Otto Ramón, muchas gracias por concedernos estos minutos y esta entrevista para el tercer canal y para Pluralidad Z. ¿Qué es lo que más le gusta?